presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Hoy informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en la séptima semana en que se mantiene en una meseta y que desde luego es importante y se explicará. Esto lo comunicará el subsecretario López-Gatell, pero también en respuesta a Judith Sánchez hablará sobre el estado que guarda la vacunación. Y el maestro Zoé Robledo continuará informando cómo van los avances del IMSS Bienestar 2023 en el país para atender la población sin seguridad social. Y son dos los temas que tratará en general. El primero, el plan de cobertura de plazas asociadas a la prestación de servicios médicos, especialistas, médicos generales, enfermeras que se requieren y que desde luego se desglosa con 3 fuentes para esta obtención. El programa de rotación de médicos residentes que entran y salen en este mes, en estos días, desde luego que ya están prácticamente tomando el cargo, el reclutamiento o draft de médicos especialistas y la contratación internacional de los médicos también especialistas. Y en segundo tema nos expondrá los avances generales en 10 estados, rápidamente, casi me lo sé de memoria: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. ¿Es cuánto? Con su permiso, presidente. Muy buenos días, maestro Alcocer, director general del IMSS, querido Zoé. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar el estado que guarda la pandemia de COVID. Hoy, que hace 3 años se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso en México. Si me pasan la imagen, por favor. Como hemos venido comentando, la epidemia a lo largo de estos 3 años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión, de la ocurrencia de casos, del registro de personas enfermas, personas hospitalizadas y en su momento personas que perdieron la vida desafortunadamente. Este patrón de comportamiento es similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo y también es similar al que se presentó al interior de la República en nuestras 32 entidades federativas. Y lo que se ha identificado progresivamente es que este patrón de comportamiento epidémico tenderá a estabilizarse en el sentido de que se presentará con una regularidad anual posiblemente, coincidiendo con las temporadas frías del año. ¿Por qué sabemos esto? Porque así se comportan los virus de transmisión respiratoria que afectan al aparato respiratorio. El modelo más cercano o sugerente de esto es la influenza, pero no es el único virus que se presenta de esta manera. Y aquí insistimos en lo que hemos mostrado en las últimas oleadas, desde la oleada número 3, que afortunadamente la inmunidad poblacional, es decir, la protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2, o bien cuando recibimos la vacuna, o ambas cosas, nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunciones. Y cuando lo vemos agregado a nivel de la población, lo vamos a ver ahorita por una vez más, el contraste entre esta curva epidémica que es de casos, los casos que están ocurriendo, cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, las personas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo un instrumento fundamental de reducción de daños. Aquí está la curva epidémica, pues, de casos con sus 6 olas. Tenemos todavía esta tendencia de descenso, ha tenido una
comportamiento en las últimas 4 semanas de menor velocidad de descenso. Eso no es inusual, ha ocurrido, como se puede ver en la propia gráfica, en los periodos interepidémicos de otras oleadas, por ejemplo, entre la oleada 2 y la 3, que también estuvo un periodo largo en donde el descenso fue más lento. No necesariamente es algo de qué preocuparse. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización, prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas. La de arriba en color rojo es la ocupación de camas generales, la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos, y se ha mantenido también en un periodo más o menos de 6 a 8 semanas estable, con pequeñas fluctuaciones, pero ocupación mínima. Ya hay muy pocas personas hospitalizadas por COVID o por sospecha de COVID. Y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia. Vean ustedes cómo la primera ola fue intensa, la segunda fue aún más intensa, fue la más intensa en el invierno, otoño-invierno de 2020 a 2021, y posteriormente, por efecto principalmente de la vacunación en su momento y después de la suma de vacunación, más la historia de haber tenido infecciones, se ha ido reduciendo, y el contraste es impresionante, la mínima mortalidad que tenemos en esta sexta ola comparado con la que tuvimos en las olas precedentes. La siguiente es un recordatorio de la cobertura de vacunación. No entraré en detalles de esta, pero se ven ahí los números en el extremo izquierdo de la gráfica o de la tabla. En color verde está la cobertura general de vacunación en todas las personas desde los 5 años en adelante que son elegibles en México para ser vacunadas. Los siguientes compartimentos son personas adultas, personas de 12 a 17 años y finalmente el subgrupo de 5 a 11 años respectivamente.